El surgimiento de los Estados Unidos de América como una potencia mundial encontró su esencia en un grupo de hombres determinados, ingeniosos, laboriosos y muchas veces inescrupulosos, que empujaron a dicha nación a un crecimiento que incluso superó a su antigua metrópoli británica. Una de las mayores encarnaciones de estos hombres fue John Pierpont Morgan, quien se levantó como el banquero más poderoso de la historia de su país, logrando un nivel de influencia sin precedentes sobre las finanzas, la industria, el bolsillo e incluso la cultura de toda una nación y luego del mundo. Su destreza como hombre de negocios y su desmesurada influencia como pionero del mundo empresarial que dominará el siglo XX consolidaron a Estados Unidos como la potencia que hoy conocemos y dieron paso a la era de los grandes magnates mundiales y de los colosales monopolios privados capaces de doblegar no solo al Estado norteamericano, sino al Estado de cualquier parte del mundo. Su figura y su legado son cruciales para entender el ideal americano del desarrollo y progreso material infinito, que cimentará el paso a los Estados Unidos como hegemón mundial. Acompáñanos a conocer esta extraordinaria historia. Les habla Reinaldo José Carrillo Vilches, esto es La Nueva Enciclopedia y los invito a que nos den un gran apoyo dándole me gusta a este video, dejando sus comentarios que siempre los leemos todos, activando las notificaciones en la campana, suscribiéndose por supuesto al canal y compartiendo este material con todos sus conocidos en WhatsApp, en redes sociales y en cualquier otro espacio. Así que sin más nada que agregar, empecemos con la historia de hoy. John Pierpont Morgan nace el 17 de abril de 1837 en la ciudad de Hartford, que era la capital del estado de Connecticut en la región denominada como Nueva Inglaterra, al noreste de los Estados Unidos de América. Esta era una nación joven que deslumbraba al mundo con el éxito de su sistema republicano y liberal, en un mundo que hasta aquel entonces se encontraba mayormente dominado por las antiquísimas monarquías europeas. Por el lado paterno, Morgan era descendiente de una antigua familia agricultora del Reino de Gales que se había establecido en el país norteamericano desde mediados del siglo XVII. No obstante, su abuelo Joseph Morgan fue el primero de la familia en abandonar la agricultura para dedicarse a otras ocupaciones, entre ellas principalmente el comercio, dando inicio a una larga y poderosa dinastía de hombres de negocios cuya actividad va a heredar también el padre de nuestro protagonista, Junius Morgan, quien incursiona en el mundo de las finanzas como banquero mercantil en la ciudad de Nueva York, logrando aumentar paulatinamente las riquezas de su familia. Del lado materno, la madre de Morgan, Juliet Pierpont, también proviene de una importante familia de destacados eruditos y políticos famosos, que desempeñaron un papel importante en el proceso de independencia norteamericano y en la literatura estadounidense. Así que Morgan crece en un ambiente familiar opulento donde las necesidades de la época no suponían un problema durante su niñez, aunque sí tendría algunos problemas recurrentes de salud como las enfermedades en la piel, que le van a impedir desempeñarse con normalidad en algunos aspectos. Ahora bien, antes de seguir avanzando, es importante hablar de aquella vigorosa nación tan revolucionaria y velozmente cambiante en la que Morgan había nacido. La nación estadounidense tiene sus orígenes remotos en los primeros asentamientos ingleses en la costa noreste del continente americano a inicios del siglo XVII. Los ingleses, quienes en Europa se encontraban en plena carrera por expandir sus limitados dominios, van a trasplantar a estas regiones su fe protestante y su espíritu mercantilista y naviero, a la par que van exterminando casi en su totalidad a la población nativa y van estableciendo las famosas 13 colonias que iban de norte a sur en la costa este de aquella región. Cada una de estas colonias con un tipo de gobierno que, aunque similar, era diferente e independiente al de los demás, creándose así de esta forma casi por completo un ambiente de costumbres, tradiciones y principios políticos hechos a imagen y semejanza de la vieja Inglaterra de la época isabelina. Un sistema además hecho a imagen y semejanza de lo que ha sido denominado como el hombre blanco anglosajón protestante, o mejor conocido como WASP por sus siglas en inglés.
No obstante, poco a poco estas colonias que van desarrollando en el norte una economía basada en el comercio y la industria, y en el sur una economía basada mayormente en la agricultura y la mano de obra esclava traída de África, van creciendo aceleradamente tanto en población como en autonomía, hasta que finalmente, y tras varias disensiones políticas y económicas con la corona británica, los llamados padres fundadores, influidos por el espíritu del liberalismo, de la Ilustración y por el republicanismo clásico, la mayoría de ellos reunidos además en sociedades secretas como la masonería, van a declarar la independencia de aquellas 13 colonias y las van a unir en un nuevo país llamado los Estados Unidos de América, el 4 de julio de 1776, adoptando una forma de gobierno republicana, federal, constitucional y representativa. Esta búsqueda de autonomía va a ocasionar la llamada Guerra de Independencia estadounidense, que va a enfrentar a los partidarios de la independencia contra los partidarios de la corona británica, que va a durar hasta 1783, concluyendo con el reconocimiento de la corona británica de la nueva nación al otro lado del océano. De esta forma, finalizando el siglo XVIII y entrando el siglo XIX, ya como ciudadanos de una nación independiente que había heredado lo mejor del comercio, la técnica y la ilustración de la metrópoli inglesa, los dirigentes de la nación estadounidense, con miras a la expansión de su territorio, formulan el llamado Destino Manifiesto, una doctrina político-religiosa que postulaba que los Estados Unidos eran una suerte de nación elegida y predestinada a expandirse desde la costa atlántica hasta la costa del Pacífico, llevando sus valores y su cultura por el resto de la región. Y amén de esto, logran anexar el territorio de Mississippi y negocian con Francia la compra del vasto territorio de Luisiana en 1803 y con España logran además que le cedieran la Florida en 1819. Sin embargo, como dijimos, la expansión que promovían los ideólogos del Destino Manifiesto no era solo una mera expansión territorial, sino un auténtico proceso de afianzamiento cultural, político y económico de la población de los Estados Unidos de América sobre sus nuevos territorios. Por lo tanto, con el paso del tiempo, los estadounidenses van poblando los territorios anexados y van constituyendo nuevos poblados que se van convirtiendo algunos en ciudades hasta crear eventualmente nuevos estados que se van uniendo al gobierno federal. Este era el cuadro histórico en el que nacía nuestro protagonista J.P. Morgan, uno marcado por el gran proyecto de nación imperial que empezaba a gestarse y en el cual Morgan va a tener no menor participación. Durante su juventud, Morgan va a ser poseedor de un carácter rebelde y poco asiduo con el estudio. De hecho, llega a asistir a 9 escuelas en Hartford, donde tenía la costumbre de trepar árboles para cortejar a jovencitas desde la ventana de sus casas. En la primavera de 1850, el padre de Morgan decide mudar a la familia a la ciudad de Boston para emprender en un nuevo negocio de importaciones. Allí en Boston, el Morgan de 13 años de edad se dedica ahora a los estudios seriamente, ingresando en la Academia Episcopal y eventualmente en la escuela secundaria de Boston English, donde aprende idiomas como el latín o el griego y se desarrolla en diferentes áreas del saber. En aquella época, Morgan va a desarrollar un interés por las finanzas, así como de la aritmética, llevando un control de sus ingresos y gastos en una libreta y haciéndose cargo de la gestión de cuentas del negocio de su padre. No obstante, Morgan va a sufrir de una dolorosa enfermedad articular que lo deja con una grave cojera, debiendo buscar por recomendación médica nuevos aires y nuevos lugares para su mejora. Hacia finales de 1852, a la edad de los 15 años, Morgan se embarca en su primer viaje oceánico a la isla de Fayal en el archipiélago de los Azores en Portugal. Allí queda cautivado por la actividad portuaria de la isla, observando y preguntando con detenimiento a los marineros por el dinamismo comercial de los barcos que posaban en aquel lugar. En abril de 1853, Morgan pasa a Inglaterra para reunirse con parte de su familia y acompaña a su padre a importantes reuniones con banqueros en Londres. Luego inicia una gira por el resto de Europa,
donde logra ver de lejos en distintos eventos a los principales monarcas del viejo continente. Ya de vuelta a Boston, Morgan finiquita sus estudios de secundaria y al mismo tiempo su padre hace un movimiento clave para la vida de ambos, cuando se asocia con la londinense firma del poderoso banquero estadounidense George Peabody, formándose así la firma Peabody Morgan & Co. Esto significaba un enorme salto en la familia Morgan, la que empezaba ahora a construir un poderoso imperio bancario. En consecuencia de este nuevo gran emprendimiento, la familia se muda a la ciudad de Londres y Junius Morgan, el padre de nuestro protagonista, va a ser el encargado de administrar los negocios de su socio George Peabody, quien estaba en proceso de retiro. En paralelo, Morgan es enviado por su padre a Suiza para realizar estudios con el fin de eventualmente, a los 18 o 19 años, ingresar en la Universidad Alemana de Göttingen, con el objetivo de que hablara con fluidez el alemán y otros diversos idiomas extranjeros necesarios para los negocios internacionales. En Alemania, Morgan va a tener un rendimiento académico excepcional, destacando en los idiomas, en el álgebra y en la trigonometría. No sabía el joven Morgan que todas sus preparaciones académicas diversas se iban a unir para rendirles grandes frutos en su próxima vida laboral. Al finalizar su etapa en la universidad, Morgan se reúne con su padre en Londres, en donde se adentra formalmente en el negocio familiar, iniciando así a trabajar oficialmente en el poderoso mundo de las finanzas, es decir, en la industria del dinero, en la industria de la creación y la gestión del capital. Así que en agosto de 1857 viaja a Nueva York y establece allí su residencia, trabajando como representante de la firma de su padre en el pujante y vigoroso Estados Unidos, concretamente en el área del financiamiento comercial a corto plazo. Cuando Morgan regresa a los Estados Unidos, el país enfrentaba una importante crisis económica, como consecuencia del declive mundial conocido como el Pánico de 1857. Esta crisis marca el fin de la expansión económica que había caracterizado a la nación estadounidense tras la fiebre del oro iniciada en 1848. Sin embargo, Morgan, ya con 20 años de edad, no se dejaría intimidar por esta situación y en un episodio curioso decide arriesgar el dinero de la firma de su padre para comprar un cargamento de café en el puerto de Nueva Orleans. Su pronóstico es que habría un cambio abrupto en el mercado y en los precios que le permitiría revenderlo rápidamente con sobreprecio, cuestión que en efecto logra y obtiene una redituable ganancia. Pero a pesar de este éxito, la operación le vale la reprobación de la firma de su padre, que le niega la posibilidad de convertirse en socio, en rechazo a estas prácticas altamente especulativas. La decisión cuenta además con el respaldo de su padre Junius, quien condena la maniobra por considerarla como una conducta usurera. Este episodio, no obstante, va revelando el carácter ambicioso y astuto del joven Morgan. Para 1861, Morgan es testigo de la victoria presidencial del reconocido Abraham Lincoln, victoria que, como mencionamos previamente, viene acompañada de un recrudecimiento de los conflictos políticos y sociales en la nación norteamericana, conflictos producto de visiones diferentes sobre cómo conducir al país en materia económica, política, social y en temas como la esclavitud. Esta conflictividad produce eventualmente la secesión de los estados sureños del estado norteamericano y la unión de estos estados como una nueva nación independiente bajo el nombre de Estados Confederados de América, lo cual desemboca directamente en un enorme conflicto intestino sin precedentes en la historia de los Estados Unidos, conocido como la Guerra Civil Estadounidense, que va a enfrentar a los unionistas y a los confederados. Morgan, por su parte, no tenía ningún sentimiento a favor de ir a pelear esa guerra y logra evitar el reclutamiento militar pagando por un sustituto que ocupara su lugar en el ejército.
una práctica que se hizo común entre las clases adineradas de la sociedad estadounidense en aquella época de guerra. A medida que las hostilidades se iban desarrollando, Morgan cambia su enfoque de cómo hacer los negocios tras el desplome de las exportaciones de algodón y el desplome de la construcción de ferrocarriles, frente a lo cual decide dedicarse de lleno al negocio bursátil, es decir, el negocio financiero. A su vez, Morgan aprovecha la situación de la guerra prestando dinero a personeros que compraban viejos fusiles del gobierno y los revendían al ejército de la Unión con una enorme ganancia. Una operación meramente especulativa que no aportaba ningún valor a la economía y menos en una situación de guerra por la cual el joven Morgan fue acusado. Sin embargo, no le daría importancia, a pesar de que terminó siendo uno de los casos de especulación más denunciados en aquella guerra. Por aquel entonces, Morgan también se casa con su prometida Amelia Sturges el 7 de octubre de 1861, quien provenía también de una familia de importantes comerciantes de Connecticut. Sin embargo, Amelia había contraído tuberculosis un tiempo antes del matrimonio y va a fallecer tan solo 4 meses después, devastando el ánimo de J.P. Morgan, quien se convertía en un hombre viudo con tan solo 25 años de edad. Para septiembre de 1862, todavía aturdido por la pérdida de su esposa y además enojado porque sus jefes se negaban a convertirlo en socio, Morgan decide fundar su propia firma, donde se dedica a negociar bonos del gobierno y divisas, a financiar operaciones con productos básicos e informar a Londres sobre los precios y la política estadounidense. Para octubre de 1864, la firma Peabody Morgan & Co. es disuelta tras la expiración del término de la sociedad. Aún así, el padre de Morgan decide continuar sus negocios con su nueva firma comercial llamada J.S. Morgan & Co., convirtiéndose eventualmente en una casa bancaria internacional de importancia. Así, de esta forma, Junius, el padre de J.P. Morgan, va a buscar fortalecer la firma de su hijo, incluyendo a un nuevo y respetado socio comercial, conocido como Charles Dabney, quien además de socio va a desempeñar el rol de mentor de J.P. Morgan para perfeccionar su técnica en los negocios. Y posteriormente a esto, Morgan eventualmente resuelve disolver su firma para unirse de lleno a la compañía de su padre. La contracción económica provocada por la guerra civil hace que la firma de los Morgan perdieran dinero debido a la fuga de capitales. Sin embargo, tras la victoria de los unionistas en 1865, empieza una nueva era de expansión económica en el norte. Una era en la que, como veremos más adelante, los Morgan van a lograr consolidarse como grandes banqueros internacionales. Pero volviendo a la joven vida de nuestro protagonista, Morgan interrumpe su trabajo para casarse nuevamente con la hermosa Francois Louisa Tracy, hija de un prominente abogado de Wall Street y 6 años menor que él. Un matrimonio que eventualmente va a tener 5 hijos. La pareja se va de luna de miel a Europa, donde Morgan aprovecha para reunirse con su padre y trazar nuevos planes para un futuro que se mostraba muy promisorio para la dinastía Morgan. Como les mencionamos, terminada la guerra civil, Estados Unidos durante las próximas décadas va a surgir como una potencia mundial mediante una vertiginosa expansión económica, industrial y cultural, una era de progreso sin precedentes denominada como la Edad Dorada, donde también las compañías y las empresas de los principales magnates de la nación van a jugar un rol fundamental para el destino del país, en lo que también viene a ser el apogeo del capitalismo como modo de producción a nivel mundial. En este sentido, para 1869, Morgan va a ser testigo directo de este desarrollismo nacional, aventurándose en un viaje por primera vez al oeste del país en el recién inaugurado ferrocarril transcontinental, una hazaña de la ingeniería y del trabajo del hombre que se va a extender por más de 10.000 kilómetros y que va a revolucionar la economía y las relaciones humanas de dicho país. Esta experiencia va a renovar el interés de Morgan en invertir en el sector ferroviario que se encontraba en pleno auge. Así que Morgan regresa a Nueva York y se enfrenta a una disputa legal con el fin de obtener el control de un ferrocarril que estaba recién culminado al norte del estado de Nueva York.
Allí Morgan, con 32 años, sorprende a muchos con sus maniobras legales, utilizando la empresa de un socio suyo para adquirir la mayoría de las acciones del ferrocarril y después convocar una junta de accionistas para decidir mediante una votación el control de la empresa. El resultado va a ser una victoria para Morgan, que después va a ser ratificada ante un tribunal superior del Estado. Morgan así satisface a la mayoría de las partes del conflicto y eleva su reputación entre el empresariado como uno de los hombres fuertes de la banca estadounidense. A medida que Morgan se va desarrollando en el área ferroviaria, también va diversificando sus inversiones en todo tipo de negocios lucrativos de aquel entonces, que van desde el algodón y los granos hasta maquinaria pesada, fábricas, refinerías y molinos. Vale acotar que por aquella época Estados Unidos operaba sin un banco central, sin un banco centralizado que fuese el único con potestad de emitir moneda y de regular el crédito. De manera que la banca privada y los banqueros privados, sobre todo del área de inversión, tenían una capacidad cuasi oficial para emitir moneda, es decir, para ser una entidad emisora monetaria, lo que empezaba a despertar un importante debate en la sociedad civil norteamericana sobre el poder que iban acumulando estos grandes capitalistas y el nivel de influencia que tenían sobre el bolsillo de la población. A medida que la carrera de Morgan iba creciendo, este da sus primeros pasos en lo que con el tiempo se ha llamado como filantropía, la práctica en la que grandes magnates y capitalistas invierten dinero no solo en sus empresas, sino en el mundo de la educación, de la medicina, de la alimentación, de la cultura y de las ciencias. En el caso de Morgan, inicia financiando la fundación del Museo de Historia Natural y más adelante el Museo de Arte de Nueva York junto con Theodore Roosevelt Sr., que era padre del futuro presidente norteamericano. Esta era una de las primeras muestras de lo que luego va a ser la fusión entre el gran capital y el mundo de la cultura y la academia, encarnado en figuras como la Fundación Rockefeller y posteriormente diversos multimillonarios hasta nuestros días. En medio de todo esto, en 1871, ocurre la salida repentina de la sociedad comercial de su socio y mentor Charles Dabney. Esto lleva a Morgan a plantearse abandonar el negocio financiero. No obstante, con la intervención de su padre, Morgan decide más bien crear una nueva firma. Esta vez en alianza con un hombre llamado Anthony Joseph Drexel, que era un destacado banquero internacional de Filadelfia, cuya base operativa se encontraba en París. En medio de este gran debate sobre el tema bancario y monetario en los Estados Unidos, en 1873, el Departamento del Tesoro de dicho país le pide a Morgan que creara un sindicato de inversionistas para ayudar al gobierno federal a reemplazar $300 millones en bonos de la guerra civil de alto interés, bonos que habían sido dados por el gobierno federal durante la guerra a ciudadanos inversionistas para poder financiarse, y sustituirlos con bonos recién emitidos que pagaran una tasa de interés más baja. Esta va a ser la primera prueba del poder y la influencia que venía amasando Morgan sobre el gobierno estadounidense. Lo que se decía en aquel entonces es que la escasez de capital y liquidez monetaria de la época frente a las deudas que se tenían amenazaban con desencadenar un efecto dominó de deudas que podría desembocar en una grave depresión económica. El temor de la población a perder sus ahorros en caso de un colapso bancario era algo palpable y discutido diariamente, generando así en aquel año 1873 un retiro masivo de fondos de los bancos, agravando aún más la crisis. Ante la incapacidad del gobierno federal para hacer frente a esta situación financiera, se ve la necesidad de recurrir a banqueros prominentes como Morgan para hacer frente a esta situación. Durante esta crisis, la inteligencia y astucia de Morgan van a destacar sobre los demás banqueros, logrando maniobrar y consolidarse en un rol similar al de un banco central en aquella coyuntura, organizando préstamos e importando dinero desde Inglaterra para inyectar capital frente a la recesión. Eventualmente, en este escenario de declive económico se produce el llamado Pánico de 1873. El colapso tan temido en el que frente a un retiro masivo de capital de los ahorristas de dichos bancos se hacen insolventes e insuficientes para cumplir con sus compromisos, generando no solo el colapso bancario, sino el colapso de empresas y despidos masivos, y poniendo en evidencia lo que algunos han llamado y considerado como la primera crisis sistémica del capitalismo mundial.
Más allá de la crisis económica, lo cierto es que, como mencionamos, Morgan más bien supo aprovecharla para aumentar su riqueza y consolidar todavía más su posición en la banca mundial. Y no solo eso, sino que en Estados Unidos se terminaba de consolidar como una de las figuras más importantes del mundo financiero. Así que en los siguientes años, Morgan va a mover sus inversiones con suma precaución debido a la volatilidad de la época. A su vez desarrolla un carácter obstinado y metódico en su trabajo. Solía eludir entrevistas y odiaba que le tomaran fotografías debido a su particular afección en la piel por el acné, que en tiempos anteriores incluso había deformado su nariz. Morgan, de carácter modesto, no era como la gran mayoría de los magnates de la época, que tenían por costumbre construirse mansiones en la Quinta Avenida de Nueva York y organizar grandes fiestas. No obstante, Morgan sí se relacionaba con facilidad con los empresarios poderosos en los clubes más prestigiosos del país. A sus 40 años, Morgan era un hombre de aspecto feroz y corpulento, con pelo gris y un bigote de manillar. Era un hombre que había sufrido y seguiría sufriendo varios episodios depresivos por la pérdida de su primera esposa y el exceso de trabajo. De hecho, su segundo matrimonio no va a ser muy fructífero en el ámbito emocional, pues la pareja se va a mantener distanciada por el resto de sus vidas, manteniendo las apariencias, pero distanciados afectivamente, ya que un divorcio sería muy contraproducente para su estatus social en los negocios de la época. Una época que va a seguir además trayendo sorpresas para el ya consolidado banquero John Pierpont Morgan. Pues en el futuro cercano, J.P. Morgan no solo se va a alzar dentro de la historia norteamericana, sino que va a ser la encarnación de un nuevo sistema económico y social en el mundo, de un nuevo modo de vida y una nueva forma de hacer las cosas dentro del poder y el mundo empresarial. Para finales de 1870 e inicios de la década de 1880, la industria ferroviaria se convierte en el pilar esencial de la economía y de las finanzas corporativas en los Estados Unidos. La expansión de las ferrovías había crecido rápidamente, triplicándose en capacidad y mejorándose en cada aspecto, lo que reduce significativamente los costos de transporte y por lo tanto reduce significativamente los costos de la agricultura, de la industria y del comercio. Ahora bien, este desarrollo ferroviario también facilita y viene de la mano de la creación de monopolios. En el contexto del auge del capitalismo, muchas grandes empresas, antes de competir entre sí, empiezan a agruparse en grandes trusts o carteles para controlar mercados enteros. Con gran atino y visión, Morgan entiende esta tendencia y la importancia estratégica del ferrocarril, y busca así maximizar su eficiencia unificando múltiples redes ferroviarias bajo una misma organización con el propósito de formar su propio trust ferroviario. En una época en la que la intervención gubernamental en los negocios era extraña y muy poco frecuente, Morgan logra movilizar grandes sumas de dinero de sus socios europeos, siendo estas conexiones con los banqueros del viejo mundo un elemento clave de su carrera, y usa estos recursos para ganar influencia en juntas directivas y accionistas mayoritarios en varias de las principales compañías de ferrocarriles, a la par que se encargaba de rescatar financieramente a otras compañías que estaban en bancarrota, armando poco a poco lo que él visualizaba como un futuro monopolio de un sector elemental y vital de la economía como lo era el del ferrocarril. Morgan alcanza su pináculo financiero cuando ayuda al magnate ferroviario William Vanderbilt a vender la mayoría de sus participaciones, evitando así mayores pérdidas por la regulación de la legislatura del estado de Nueva York. Morgan logra vender 250.000 acciones sin provocar la caída del precio, lo cual era algo habitual cuando un gran bloque de acciones salía al mercado, recibiendo además con esta operación una comisión de $3 millones. Como vemos, Morgan se consolidaba como un maestro casi sin igual de las negociaciones en el mundo financiero. Y Morgan también exige así un asiento en la junta directiva del ferrocarril para representar a sus inversores en la empresa de Vanderbilt, que estaba notoriamente mal administrada. De esta manera, la firma Morgan y Drexel, que era su antiguo socio de Filadelfia, gana gran prestigio al rescatar empresas ferroviarias que estaban en quiebra,
reorganizar su administración e introducir métodos innovadores en la inversión de capital y la gestión empresarial. Estas acciones consolidan así a Morgan como uno de los hombres más poderosos del país y en uno de los más influyentes del mundo. Morgan, por su parte, va a seguir diversificando sus inversiones en proyectos revolucionarios para la época, como su asociación con Thomas Edison en 1880. Esta naciente industria eléctrica marcaba también un hito trascendental en la historia del ser humano y era algo que fascinaba a Morgan, quien era consciente de su importancia. En el verano de 1882, Morgan considera que la luz de Edison estaba lo suficientemente desarrollada como para instalar un primer sistema de prueba en su casa de Madison Avenue. El trabajo en el proyecto se completa a principios de otoño de ese año, siendo la primera casa privada en la ciudad de Nueva York en ser completamente iluminada con las nuevas bombillas incandescentes de Edison. Aunque si bien el sistema tenía fallas, aquello iba a convencer a Morgan de invertir masivamente en la empresa de Edison. En ese año Morgan también adquiere su icónico yate a vapor, el Corsair I, el más grande y avanzado de su tipo en el país. Una embarcación única que empieza a desempeñarse como un lugar de reuniones para resolver disputas legales, comerciales, políticas o de cualquier tipo. Con su singular carisma, Morgan actuaba como mediador entre los principales magnates de la industria ferroviaria estadounidense a bordo del Corsair, como por ejemplo el conflicto generado por los gigantes de la industria del acero y el petróleo, Andrew Carnegie y John Rockefeller en 1885. Para 1890, el padre de nuestro protagonista, Junius Morgan, fallece a los 76 años de edad tras un accidente de carruaje. Morgan va a llorar a su padre durante meses y va a levantar monumentos y edificios a su nombre. A su vez, Morgan va a heredar de su padre una suma de $15 millones, duplicando de la noche a la mañana su fortuna personal. En ese entonces existía una gran controversia nacional frente a este nuevo fenómeno de los grandes capitalistas y banqueros que se venían agrupando entre sí y ganando cada vez más poder dentro de la sociedad, por encima incluso del Estado y de los políticos. Frente a esta formación de grandes oligopolios y monopolios que según algunos atentaban contra la libre competencia y contra una economía justa, se genera un choque entre distintos sectores del país que proponían que estos monopolios debían ser disueltos o regulados para que no se hicieran dueños absolutos de los mercados. La mayor expresión de esto era el monopolio petrolero de los Rockefeller, que aplastaba toda competencia, un monopolio que se iría complementando perfectamente con el monopolio industrial de J.P. Morgan, alzándose ambos como amos y señores de la economía estadounidense. Es a partir de este fenómeno de creciente acumulación de poder de los sectores capitalistas que se promueve y se aprueba en 1890 una famosa ley antimonopolio en Estados Unidos, que buscaba poner una serie de limitaciones y condicionantes a estos carteles empresariales. No obstante, estos trusts y grupos económicos van a encontrar distintas maniobras que les permiten mantener en gran medida sus mismos monopolios y negocios. Así que J.P. Morgan no se va a ver impactado por estas leyes. A su vez, en medio de todo esto, a principios de 1893, Estados Unidos experimenta un nuevo y catastrófico pánico bursátil, desencadenando una de las peores depresiones financieras y económicas vistas hasta el momento en aquella nación. J.P. Morgan aprovecha esta situación para tomar el control de las compañías de ferrocarriles que estaban quebrando a causa de la depresión, sometiéndolos a un proceso conocido popularmente como la morganización. Para mediados del mismo año, el principal socio de Morgan, Anthony Drexel, fallece repentinamente por un derrame cerebral. Así que de esta manera, Morgan se hace cargo de la firma que ahora pasa a llamarse J.P. Morgan & Company, haciendo una dura reestructuración que incluye un reemplazo total de los gerentes.
La noticia de que Morgan estaba gestionando la firma por sí mismo fue suficiente para atraer el interés de nuevos inversores. La crisis económica había provocado que las reservas de oro del Tesoro Nacional disminuyeran a niveles críticos, socavando el sistema del patrón oro de aquel entonces y profundizando el debate que ya tenía décadas en la nación estadounidense sobre cuál era el mejor sistema bancario para el país. Morgan, que ya era el banquero más poderoso y fungía como banquero central de facto de los Estados Unidos, propone en una reunión en la Casa Blanca que su banco creara una especie de sindicato u organización de banqueros para vender oro europeo y estadounidense al gobierno federal a cambio de bonos a ser pagados a largo plazo. Así que, apoyado en una ley de emergencia que se había aprobado durante la Guerra Civil, a Morgan se le da permiso para que comprara oro y se lo prestara al gobierno nacional, haciendo que una vez que se comprara, se asegurara de que no saliera de dicho país, logrando aumentar las arcas del mismo tesoro. Dicho en otras palabras, el gobierno estadounidense asumió una gran deuda con JP Morgan y los principales banqueros del mundo para inyectar dinero a su economía y estabilizar la crisis financiera. Y todo esto se iba a realizar al pie de la letra en los meses siguientes, apoyado además por prominentes políticos que trabajaban de la mano con estos banqueros, convirtiéndose de esta manera JP Morgan y un pequeño grupo de banqueros en los principales acreedores del gobierno y el pueblo estadounidense. Para las elecciones de 1896, el presidente Cleveland sería apartado del Partido Demócrata por ser el rostro de la crisis económica y sería reemplazado por el nuevo candidato William Jennings, quien en medio de esta crisis económica va a tener un discurso hostil contra los banqueros como Morgan, contra los monopolios y contra el patrón oro como sistema monetario y bancario. Morgan, por su parte, va a apoyar al candidato republicano William McKinley, donando grandes sumas de dinero a la campaña, así como otros banqueros que buscaban la institucionalización del patrón oro. Al finalizar la contienda por la presidencia, McKinley sale vencedor con el 52% de los votos y eventualmente institucionaliza el llamado patrón oro con la ley del patrón oro del año 1900, con la que se daba inicio a una nueva era para la economía y el dinero en el mundo, así como una nueva era para el ya consolidado Imperio Morgan. A inicios del nuevo siglo, Morgan se reúne con Andrew Carnegie, un magnate de la industria del acero, en medio de una feroz competencia entre ambos. Carnegie le propone mejor fusionar ambas empresas y crear un gigantesco trust que controlaría más de la mitad del negocio siderúrgico a nivel mundial. Así que, tomando la propuesta, Morgan accede a unificar las empresas y constituir la llamada US Steel, la mayor empresa del mundo para entonces y la primera valorada en $1.000 millones, cuya magnitud superaba incluso al presupuesto del gobierno federal estadounidense, consolidando así a Morgan en la cúspide de su poder. Para aquel entonces no había duda en la opinión pública de que Morgan se había convertido en el banquero más importante y prestigioso de Estados Unidos y era visto como uno de los hombres más poderosos del mundo. Si bien algunos de sus actos recibían denuncias públicas, la percepción de la mayoría de la opinión pública sobre Morgan era la de un capitalista benevolente, que tenía el poder suficiente para detener grandes crisis bursátiles en la vigorosa economía estadounidense. Una economía que ya había superado con creces la de los viejos imperios europeos. Esta percepción pública se ve revalidada cuando JP Morgan entra en una batalla comercial contra el magnate ferroviario Henry Harriman en 1901, quien intenta hacerse con el control de los ferrocarriles del noreste de los Estados Unidos mediante la compra de $78 millones en acciones, una operación sin precedentes en su tiempo. Pero este movimiento desata una vez más una severa crisis bursátil y financiera que lleva a la quiebra a decenas de inversores. Frente a esto, Morgan interviene como ya era costumbre y logra convencer a Harriman de que se abstuviese de tomar posesión de las acciones que había adquirido con esos $78 millones. Morgan, por su parte, y además en medio del escrutinio público, decide adoptar la misma medida y ambos optan por vender sus acciones a un menor costo, logrando así contener en aquel momento el pánico financiero y ganando otra crucial batalla en el mundo bursátil.
No obstante, la situación del Imperio Morgan toma un giro inesperado cuando ocurre el magnicidio del presidente de los Estados Unidos, McKinley, en septiembre de 1901. Esto produce el ascenso al poder y a la presidencia de la República de Theodore Roosevelt, quien había demostrado durante su mandato como gobernador de Nueva York su dureza para exigirle al gran empresariado que cumpliera con sus obligaciones y su negativa a someterse o entregarse fácilmente a las condiciones y demandas de este gran empresariado. En medio de este gran debate nacional sobre el creciente poder que acumulaba en este pequeño grupo de empresarios, Roosevelt comienza a abogar discursivamente por el control de los llamados trusts, por la regulación de estos sindicatos o carteles de grandes empresarios que controlaban no solo grandes sectores de los mercados, sino que ganaban creciente influencia en la política y en la prensa. Así que Roosevelt pone en marcha una serie de políticas con el argumento de promover la competencia libre y justa que se basarían en el cumplimiento de la ley antimonopolio de 1890 que mencionamos previamente. En un principio, el gobierno de Roosevelt procura desmantelar el fideicomiso de la Compañía Ferroviaria del Pacífico Norte de Morgan. Y en efecto, la operación deja atónito a J.P. Morgan por el hecho de que Roosevelt no accedió a un acuerdo o negociación, generalmente generosos para ambas partes, que evitara la intervención del gobierno federal en la empresa del magnate, cuestión que había logrado con los gobiernos anteriores, sino que Roosevelt logra sin titubeos la intervención del gobierno en ese sector del monopolio ferroviario de J.P. Morgan. Roosevelt tenía como objetivo fortalecer el gobierno central para controlar los abusos de las grandes corporaciones contra la población vulnerable. Esta postura contrastaba con la de J.P. Morgan, quien defendía que las gigantescas corporaciones eran necesarias para competir en los mercados mundiales. Y aunque las relaciones entre ambos fueron tensas al principio, Roosevelt no dudó poco tiempo después en acudir a Morgan para establecer un fideicomiso internacional dedicado al mercado de buques transatlánticos, recibiendo financiamiento de Morgan para adquirir varias líneas navieras británicas con el fin de fortalecer el poder marítimo de la nación estadounidense. A los 70 años de edad, ya con una salud debilitada, Morgan se encontraba al borde del retiro. Sin embargo, en 1907, un nuevo pánico financiero sacude a Wall Street tras el colapso repentino de la bolsa de valores, amenazando con desatar una crisis sistémica de proporciones globales que amenazaba seriamente con generar una gran depresión económica. Para bien o para mal, J.P. Morgan era amo y señor de las finanzas no solo norteamericanas sino mundiales, y conocía como nadie dicho mundo, así que ante el fracaso de otras figuras menores para estabilizar la situación que se vivía en ese año, Morgan fue prácticamente aclamado para que asumiera el liderazgo de la situación. Así que Morgan se entrega y dedica incansablemente durante meses trabajando jornadas de hasta 15 horas, convocando bruscamente a los presidentes de las compañías fiduciarias, corredores de bolsa y miembros del Banco de Compensación en unas extensas jornadas de negociaciones y conversaciones, logrando nuevos acuerdos y distribuyendo castigos y recompensas en medio de dicha crisis financiera con el fin de normalizar la situación económica de la manera menos brusca posible y de la forma más beneficiosa para sus partes interesadas. En este drama, el secretario del Tesoro del gobierno federal desempeña un papel secundario al lado del ministro plenipotenciario de facto, que era J.P. Morgan, mientras que el Banco de Inglaterra y el Banco de Francia apenas tuvieron intervención. Las llamadas de Morgan eran ineludibles y su liderazgo incuestionable. Incluso el presidente aprueba sin reparos que la US Steel, el gran monopolio en manos de Morgan, adquiriera en aquella situación de crisis financiera una compañía de hierro y acero perteneciente a una correduría que estaba en quiebra, algo que en situaciones normales hubiese provocado una investigación antimonopolio, pero que en este caso fue completamente aceptado. De manera que J.P. Morgan salía beneficiado una vez más de una crisis económica, y cuando finalmente la crisis financiera pasa y las noticias de lo que Morgan había logrado se habían asimilado, hubo muchas sugerencias, debates y polémicas de que los banqueros, incluyendo a Morgan, habían diseñado esta crisis para enriquecerse o cuanto menos no habían hecho otra cosa que aprovecharse de la misma.
Lo cierto es que más allá de la buena prensa que logra por algún lado, también se va dañando gravemente la percepción pública de Morgan por otro, tanto que el presidente recién electo en 1909, Howard Taft, decide evitar reunirse con JP Morgan debido al costo político que esto implicaba, tras la mala fama de quienes ya no lo veían tanto como un salvador de la economía, sino como un aprovechador de la misma. De esta manera Morgan empieza a transitar por los últimos años de su vida. Retirado de la vida pública en Estados Unidos, el taciturno Morgan pasa sus últimos años navegando por Europa, sintiéndose incomprendido y enfurecido por las críticas hacia sus negocios y su persona, llegando incluso en algunas ocasiones a alzar su bastón contra los reporteros que se le acercaban e increparle sobre las distintas disputas legales y condenas y denuncias hacia sus negocios. Morgan se enfrentaría a la dura competencia de la industria naviera, siendo partícipe de la historia del icónico RMS Titanic, financiando su construcción en 1909 y asistiendo a su bautismo. Sin embargo, en 1912, mientras se encontraba de vacaciones en Europa, se entera del hundimiento del transatlántico en su viaje inaugural, poniendo a Morgan en el ojo del huracán ante semejante tragedia, acarreando para él enormes pérdidas económicas y todo tipo de teorías, conjeturas y especulaciones detrás del hundimiento. Todo esto en paralelo mientras navegaba en un yate junto con el Kaiser de Alemania y el primo del rey de Inglaterra. Para 1912 en Estados Unidos iba caldeando el ánimo y el clima contra los trusts y las corporaciones de Morgan. El arribo a la Casa Blanca del presidente demócrata Woodrow Wilson acarrea, al menos en la apariencia y en el discurso público, una declaración de guerra contra los monopolios. De esta forma, Morgan va a ser sometido al escarnio público, citado a una audiencia por petición de la Cámara de Representantes, viéndose en la obligación de declarar sobre sus actuaciones financieras a lo largo de su vida, en un momento que ya estaba en gran medida retirado. Como resultado de las audiencias y con el argumento, entre otros, de supuestamente limitar el poder de estos grandes banqueros, se aprueba en ese año la ley que da origen a la Reserva Federal de los Estados Unidos. La creación de la Reserva Federal, una suerte de banco central, pero bajo propiedad de banqueros privados, es uno de los hechos más polémicos e importantes del siglo XX que merece por sí solo un video para desentrañar la realidad y la naturaleza de esta institución. Pero volviendo a la vida de Morgan en medio de estos hechos históricos, la campaña de difamación que se arma en su contra fue demasiado para un envejecido Morgan, quien va a sufrir constantes ataques nerviosos a raíz de estos hechos, delegando su autoridad a su hijo mayor, Jack Morgan. El viejo Morgan parte de nuevo a Europa buscando tranquilidad sin saber que sería su último viaje. En marzo, un moribundo Morgan será trasladado a Roma, donde es recibido por un grupo de médicos de Nueva York que lo atienden. Sin embargo, al mediodía del 31 de marzo de 1912, Morgan fallece en compañía de su hija Luisa a los 75 años de edad. Provocando la conmoción del mundo entero, recibe las condolencias del Papa Pío X, siendo escoltado su ataúd por el ejército italiano y dando en herencia una fortuna estimada de más de 68 millones de dólares. El cuerpo de Morgan sería repatriado a los Estados Unidos y recibido en la ciudad de Nueva York con la bandera a media asta, y se cierra la bolsa de valores por 2 horas en su homenaje, y es enterrado junto a su padre Junius en el mausoleo Morgan. Los periódicos se refieren a él como el Napoleón de Wall Street. Se sugiere que el último gran titán económico había muerto y que el mundo de la banca nunca volvería a ver una figura de tal envergadura, recibiendo elogios de las principales figuras del país como Theodore Roosevelt. La obra de J.P. Morgan ha seguido y sigue visible hasta el día de hoy, no solo en un nuevo mundo donde los hombres de dinero se convirtieron en los grandes hombres de poder, sino incluso en las entidades financieras concretas, como la entidad bancaria más grande del mundo que lleva su nombre, es decir, el banco JP Morgan Chase, con presencia en más de 100 países y cuya cotización en la bolsa estadounidense supera los 841.000 millones de dólares. John Pierpont Morgan, no solo un hábil maestro de la banca y de las finanzas, sino de las relaciones humanas y del mundo de la política,
deja una huella imborrable en el imaginario colectivo estadounidense, como aquel hombre que no solo construyó el monopolio más grande de su época, sino como aquel que ayudó a construir a los Estados Unidos como la potencia capitalista más rica y poderosa del mundo. Muchas gracias de corazón a todos por haber visto este video, espero que lo hayan disfrutado y les recuerdo que nos dan un gran empujón y una gran ayuda interactuando con el canal, dejando sus comentarios, dándole me gusta a los videos, compartiendo el material en redes sociales, en WhatsApp y en cualquier otro espacio y activando la campana para que le lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo material. Así que muchas gracias de nuevo a todos y que Dios los bendiga.